transmitiendo este mensaje a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias así como estamos de pie, y vamos a hacerlo en el libro del Éxodo capítulo 3, y tomamos la base bíblica, la cita, el versículo 7. Éxodo 3, 7. Ayer tuvimos una actividad en medio de un chaparrón de agua exagerado, pero gracias a Dios que Dios nos dio la victoria en Colonia San Juan, pegadito a la Colonia La Reina. El Señor se glorificó de una manera poderosa y Él añadió a la iglesia los que habrían de ser salvos. Leemos el verso 7, dice la Biblia, tal como está escrita la palabra del Señor. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y dice el versículo 8: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jeuseo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento, hermanito amado. El tema que voy a desarrollar lleva como nombre: nunca olvidemos que Dios es un Dios vivo. Repito las frases: nunca olvidemos que Dios es un Dios que está vivo. Hace como 3 años toqué una temática acá a las 4 de la tarde que se llamaba Dios está vivo, pero nada que ver con esa exposición, porque no tomaba la misma base bíblica. Esta es otra. Ahora, para iniciar el desarrollo de toda la exposición, necesitamos ubicarnos con una introducción, con el cuerpo, es decir, con el desarrollo de la temática, y luego vamos a estar aplicando lo que vamos a desarrollar también. Pero en primera instancia quería decirle esto: cuando sucedió aquella experiencia gloriosa de que Moisés tuvo el encuentro con Dios en el monte Horeb, ahí sucedieron, pero experiencias grandiosas en la vida de este personaje, es decir, Moisés. Cuando digo experiencias grandiosas, es que es algo inigualable, es algo que no se puede comparar, único en la historia, porque esas experiencias no volverían a repetirse jamás. Si usted es lector de la Biblia y es cuidadoso en leer libro por libro, nadie al leerla de manera seria dirá: la experiencia de Moisés, yo vi que se encuentra en un libro tal. Es decir, puede ser en Levítico, que no es así. Puede ser en el libro de Josué, que no es así. O sea, puede leer todos los libros que están contenidos dentro del Antiguo Testamento y no encontrará una experiencia similar a la que Moisés tuvo. Fue única en su historia. Ahora, si esa experiencia fue única en su historia y que no se volvería a repetir, eso significa que era algo propio para aquel personaje que habría de encontrarse con Dios. O sea, no era algo generalizado, pues era único para él. Ahora, si esto era algo único para él, en esa experiencia, no voy a relatar todas las que se dieron porque he estado predicando mucho en este libro, no lo mismo, sino
acerca de las otras experiencias que se han dado o se dieron en el monte Horeb, en la zarza que no se consumía. Pero una de las cosas que deseo comentar, de una de las experiencias más que se dan allí, en el libro, según el libro del Éxodo, en el monte Horeb, es que el Señor allí, hermanito amado, se revelaría a Moisés como el yo soy. El yo soy. Al revelarse como el yo soy, eso cambiaría la trayectoria humana de Moisés. Bien dicen algunos expositores, muchos expositores del Antiguo Testamento. Dicen, Moisés tuvo la facultad de ser el mediador del antiguo pacto. Y fue el mediador del antiguo pacto por esa experiencia que él tuvo. Las funciones en las cuales él se desenvolvió como el mediador del antiguo pacto no fue fácil, porque el sobrellevar una carga de tal tipo de un pueblo de casi de 2 millones de personas no era fácil. Dice un escritor, ha de haber derramado lágrimas de manera continua al ver el comportamiento y la dureza del corazón de los mismos israelitas, al ver que ellos eran personas que habían salido de la esclavitud egipcia en lo externo, pero en su interior seguían siendo esclavos. Y eso, dice un expositor, se hacía de notar en su manera de reaccionar, en su manera de actuar, en su manera de proceder, porque ellos actuaban y procedían de acorde a las cualidades de un esclavo. Eso, dice este expositor, habrá causado dolor en el corazón de Moisés. Pero en su llamamiento, en su experiencia que se dio en la zarza que no se consumía en el monte Horeb, en ese momento su experiencia, aparte de ser única, él sería una persona que habría de ceñirse en esa posición de ser un mediador del antiguo pacto. Ahora, al ser mediador del antiguo pacto, él se conservaría en esa posición, no cambiaría esa posición, sino que se mantendría de esa manera. Hubo algo, hermano, que hizo que Moisés se conservara en una fidelidad absoluta para con Dios. Porque cuando hay un compromiso delante de Dios, hay una mezcla de aspectos emotivos. Muchas veces lo emocional hace que la persona se comprometa para unos días, se comprometa para algunos meses, se comprometa para un año. Y si puedo extender la frase, 2 años, 3 años. A los 2 o 3 años o meses o semanas que esa persona tenga de haber asumido un compromiso delante de Dios, ha asumido más la responsabilidad por el aspecto emocional. Lo emocional hace que una persona tenga cambios y actúe con un carácter voluble. ¿Usted sabe qué es un carácter voluble? Es cuando una persona dice hoy sí y mañana dice no. Una persona que tiene tal tipo de carácter es una persona inmadura. Un inmaduro habrá de presentar una reacción delante de los demás y los demás pensarán, esta persona con esa responsabilidad que ha asumido es seria, es maduro, es un hombre y una mujer que está acatando el servirle a Dios en fidelidad. Más la gente no sabe que esa persona está reaccionando con emocionalismo. Cuando alguien es dirigido o es mantenido por el aspecto emotivo, las emociones pasan. Pero la madurez de una persona en su reacción a cierta experiencia que ha tenido con Dios y que es muy seria, como la que tuvo Moisés, no pasa. Con esto no estoy menoscabando que no tiene que haber emoción cuando una persona recibe un privilegio o tiene una responsabilidad delante de Dios. Van mezcladas ambas, es decir, lo emocional y la seriedad que él asume en su rol
en el cual habrá de desenvolverse en ese privilegio al cual Dios habrá de llamarlo. Lo que hizo que la vida de Moisés cambiara de manera rotunda fue esa revelación. Lo que hizo que Moisés reaccionara con seriedad más que con la emoción fue esa revelación que tuvo en el monte Horeb. O sea que lo único que puede cambiar las expectativas o hacer cambiar el reaccionar del hombre, ya sea de manera inmadura ante lo de Dios, es eso, que Dios se le revele. Si no hay una revelación absoluta y completa hacia la vida del hombre, el hombre todo el tiempo va a reaccionar de manera infantil y de manera inmadura. La posición de Moisés nos hace ver que él reaccionó de manera responsable y madura, y los aspectos emocionales fueron quedando atrás, porque cuando se vio confrontado con la realidad de lo que eran los 2 millones de israelitas, él comenzó a observar que había sido llamado para un papel muy preponderante delante del Señor, y asumió esa responsabilidad. Lo que le estoy mencionando en la introducción, y al entrar al desarrollo va a entender mejor, lúcidamente, lo que le estoy refiriendo. Esa revelación produjo cambios. Para que él fuera el mediador del nuevo pacto, tuvieron que haber cambios absolutos en la vida de Moisés. Nada que ver con su aprendizaje siendo príncipe allá en Egipto. Esto era una cosa muy diferente. Nunca hay que relacionar las cosas que aprendimos en lo secular con lo nuevo que Dios ha instalado en nuestra vida. Una nueva disciplina, un nuevo proceder, un nuevo funcionar, una nueva responsabilidad. Es muy diferente a las cosas que se nos enseñaron en una escuela o en una universidad. Esto es más serio. Lo que se nos enseñó en lo secular no es trascendente, es pasajero, es transitorio, porque todo lo que hay en este mundo pasa, y lo único que permanece es lo de Dios. Así lo dice la Biblia. Ahora, si lo de Dios es más trascendente, si lo colocamos en una balanza donde se mide el peso de cada cosa, lo de Dios siempre tendrá más peso. Significa entonces que tiene que haber más responsabilidad ante lo que Dios nos delega a nosotros cuando se nos revela a nosotros de manera personal. Así sucedió en la vida de Moisés. Ahora, hermanitos, con la frase que hemos leído en esta mañana, aquí hay 3 verbos diferentes que nos dicen algo profundo sobre Dios. El Dios que se revela a Moisés se muestra a él y habrá de decirle cosas profundas. Por eso es que cuando uno lee esto, uno dice: bueno, ¿y qué es lo que vino a cambiar a este viejo de la vara? ¿Qué es lo que vino a cambiar a este viejo que andaba pastoreando por 40 años ovejas? ¿Qué es lo que cambió? Probablemente aquella amargura que Moisés sentía, porque habrá de haber tenido cierto tipo de amargura o sentimiento que lo confrontaba. Como cuál: estuve en Egipto, quise liberar al pueblo de Israel con mi fuerza, intenté que ellos me entendieran que yo iba a ser su libertador, porque lo hice delante de ellos cuando maté a un egipcio y lo enterré debajo de la arena. Ellos tuvieron que haberme respaldado, tuvieron que haberme acompañado. Un sentimiento de culpa, ha de haber habido sentimientos encontrados, pero ellos, en lugar de identificarse conmigo, me delataron, porque así sucedió en el pasado. ¿Quieres hacer lo mismo que hiciste con el egipcio el día de ayer? ¿Quién te ha colocado a ti como juez? Para que todos estos aspectos hubieran cambiado en la vida de Moisés, tuvo que haber una revelación plena. Tuvieron que haber palabras profundas que cambiaran las expectativas de este hombre. Si no, no fuese llamado el mediador del nuevo pacto. La vida de Moisés hasta hoy en día, en el siglo XXI, sigue teniendo trascendencia. Si usted conversa con un judío puro o con una cantidad de judíos ortodoxos, ellos le dirán acerca de Moisés, si es que se aborda un tema con respecto a la persona de Moisés, lo que le dirían es: un gran hombre de Dios, profeta único de Dios. Le dirían: no hay nadie como él.
En fin, le diría esto: los judíos tienen más en alta estima a Moisés que a Jesús, porque a Jesús lo ven como un hijo de adulterio. Así lo ven los judíos en la actualidad, los que no conocen de Cristo, los que tienen vedada su vista. Ellos tratan a Jesús como alguien que fue, hermanito amado, procreado en adulterio. Ese es el pensamiento de un judío. Si le dicen: ¿quién tiene más peso, Jesús o Moisés?, ellos le dicen: Moisés, porque lo ubicarían, él es el mediador del nuevo pacto, y le indicarían todo lo que se recibió por ese mediador del nuevo pacto. Mas no saben ellos que si estudian de manera seria la Biblia, en sus 66 libros, probablemente Dios les dé una luz, porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Probablemente Dios les ilumine, y lo que encontrarían en ese iluminar del Espíritu Santo es que Moisés únicamente fue una sombra. Es una sombra. La realidad es Cristo. Porque si Él fue constituido como el mediador del antiguo pacto, todo lo que Moisés realizó era una sombra. Era una sombra. Era una sombra. Era una sombra. Es cierto que lo tienen en alta estima como un profeta de los más grandes, pero hay una promesa a la luz de la Biblia que dice que Dios, Él mismo lo mencionó a su pueblo, que levantaría un profeta de entre sus hermanos mayor que Moisés. Entonces, ¿a quién se refiere cuando dice que levantaría de entre medio de sus hermanos a un profeta que fuese mayor que Moisés? Jesucristo. Jesucristo. Él puede ser muy admirado, y de hecho ese es mi enfoque, porque era un gran hombre de Dios. Pero quiero hablarle con la realidad. ¿Qué fue lo que cambió la expectativa de este hombre? ¿Qué fue lo que cambió la trayectoria de este hombre? Las palabras profundas de Dios. Y por eso es que iniciemos con el desarrollo de esta exposición, analizando texto por texto. ¿Qué dice el capítulo 3 del versículo 7? ¿Estamos ubicados? ¿Qué dice el versículo 7? Léalo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Quién le está hablando a Moisés aquí? ¿De dónde Dios le está hablando a Moisés? De la zarza que no se consumía. Aquí hay varios verbos, le dije, diferentes. Y si son diferentes, nos dicen algo profundo sobre Dios. Dios hablándole profundidades a Moisés. Uno de esos verbos, el primero es: Dios dice que ha visto. Dios le está diciendo a Moisés en el versículo 7: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Cuando uno lee esa frase del verbo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, es decir, Dios observa, Dios ve, Dios se da cuenta de lo que está pasando allá en Egipto, en Gosén, donde el faraón que había dado gracia a Moisés, les había dado un sitio geográfico donde instalar a la cantidad de judíos. Ahí andaba oscilando por los 60, 70 los que vinieron de Canaán, cuando fue el periodo de las 7 vacas flacas, es decir, el periodo de escasez, de la hambruma. Fue donde los israelitas se instalaron en Gosén. Allí en Gosén crecieron poblacionalmente hablándolo. Crecieron, se multiplicaron. Y cuando ya estaban en multiplicación, ya eran miles, miles y miles de judíos. Como el primer faraón que puso gracia, hermanos, sobre la vida de José, se murió, desapareció, ya no estuvo. Entonces hubo otro sucesor, otro faraón entró en vigencia, y ese segundo faraón que entró en vigencia fue el que comenzó a esclavizar a los israelitas. Ya el trato no fue el mismo, ya no fue igual. Comenzó a explotarlos, comenzó a quitarle su dignidad, porque cuando alguien es esclavizado, se le quita su dignidad como humano. Todos los seres humanos fuimos creados con dignidad, pero cuando alguien te pisotea, tu dignidad te la quita, te esclaviza. Ellos eran tratados como animales.
Lo tremendo de esto es que no le voy a contar todo el trasfondo, porque para comentar toda la historia me llevaría por lo menos unas 3 horas y media. Y mejor lo hago de manera resumida, en síntesis, todo lo que vamos a observar. Ya había una cantidad de años que habían transcurrido, más de 400 años. A los más de 400 años es cuando Moisés recibe esta revelación, y la recibe con palabras profundas. Ahora ha sido preparado, ahora va a ser comisionado por Dios para ir a Egipto. Pero antes de ir, Dios le está diciendo estas frases: he visto. Dígalo fuerte conmigo: he visto. Dios se da cuenta de la condición en la cual su pueblo está. Dice, hermanito amado, hay un dicho en el mundo que dice: Dios tarda pero nunca olvida. Y es muy cierto. Pero hay otra frase que reza en la Biblia que dice que Dios es tardo para la ira y amplio en misericordia. Cuando Dios promete algo, lo cumple al pie de la letra. En el libro de Génesis hay una expresión que Dios le dio a Abraham. Dios le anticipó lo que vendría en el futuro a Abraham, de lo que saldría de los lomos de él, de Abraham, su descendencia, su prole. Dios le dijo una frase cuando lo bendijo: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces esa descendencia, esa prole que vendría de los lomos de Abraham, sería una prole bendita, traería la bendición de Dios. Esa prole, al crecer, al multiplicarse, Dios dijo esta frase a Abraham, que él permitiría, lo voy a decir de manera parafraseada, que su pueblo al crecer, al multiplicarse, entrarían en una condición de esclavitud. Es decir, que Dios le da un adelanto: este pueblo que salga de los lomos tuyos, al crecer, al multiplicarse, van a ser esclavos en tierra extraña. Cualquiera puede ser desalentado con un augurio negativo: esclavo mi descendencia. Es como que le dijeran a usted: tus hijos van a ser esclavos cuando crezcan. Eso no le agrada a nadie. O que le den un augurio más negativo, más pesimista: tu hijo de 15, 16 años va a morir. Se lo acaban al padre. No lo creería. Así se le dijo a Abraham, que la descendencia de él serían esclavos en tierra extraña. Pero hay una promesa. Y viene Dios, le dice a Abraham que él juzgaría a esos que dieran ese tipo de tratamiento a su pueblo. Pero todo esto se realizaría en el tiempo de Dios. Y así sucedió, tal como Dios se lo había dicho, se lo había declarado a Abraham. 400 años siendo esclavos, siendo tratados como animales. Y ahora Dios, al revelársele a él, le dice: he visto la aflicción de mi pueblo. Yo me he dado cuenta, yo he estado observando. Alguien diría: ¿y cómo es que Dios se dio cuenta de la situación de su pueblo? Bueno, la Biblia dice que los ojos de Jehová rodean toda la tierra, todo el planeta, todo el globo terráqueo. ¿Conoce Dios perfectamente todo lo que le ocurría a Israel? Sí. ¿Por qué Dios no intervino entonces? Porque había un tiempo estipulado. Ya Dios había dicho 400 años. Mientras no se cumpliese ese tiempo de esclavitud, Dios no intervendría. Pero ahora que se cumple ese tiempo exacto, acuérdense que la palabra tiempos tiene 2 frases. Una es cronos. ¿Y qué es lo que más se maneja? El tiempo de Dios arriba y el tiempo de Dios aquí abajo. Y el kairos de Dios. Kairos y cronos, kairos y cronos, kairos y cronos. Hay un tiempo ahí arriba y hay un tiempo acá. La aritmética del cielo es diferente a la aritmética de la tierra. Para Dios 1000 años allá arriba es un día, y para nosotros un año es de tormento, y máximo cuando estamos pasando situaciones difíciles. Hay un tiempo de Dios. El humano, el terráqueo, nosotros los que somos la iglesia, tenemos que entender el tiempo de Dios. Tenemos que estar ubicados en ese tiempo y no desesperarnos. Si Dios había dicho 400 años,
400 años eran aquí en la tierra. Comenzó el reloj en el cielo. Así como los científicos tienen un reloj científico, que dicen los científicos, en el reloj científico dicen ellos, las piedras, yo así le llamo a los científicos, las piedras que están hablando, dicen que a la tierra le quedan 10 años de vida. Así lo dicen las piedras. El terráqueo común y corriente cree que le queda extensidad, longevidad, mucha longevidad de vida. Y las piedras dicen 10 años. Pero ¿qué dice el tiempo de Dios? El tiempo de Dios está muy conectado con el tiempo de la Biblia. ¿Será que es correcto lo que los científicos dicen, que la tierra le quedan 10 años? No. Porque según el tiempo, cuando yo entiendo el tiempo de Dios, según la Biblia, me ubica, hay más todavía. Porque dentro de ese ubicarse, dentro de la escatología bíblica, la Biblia me enseña que hay un tiempo que se le llama principio de dolores. Y ese es el que estamos viviendo nosotros. Principio de dolores. Usted tiene que estar ubicado que esto se daría. Ya la Biblia había hablado con cientos de años de anticipación, en lo cual nosotros viviríamos ahorita, en la actualidad, en nuestro presente. Nadie tiene que extrañarse. La cepa delta, la cepa californiana, la cepa de... Usted no tiene que extrañarse. Usted tiene que estar ubicado, prestando atención a lo que dice la Biblia. Y cuando lo estudiamos la Biblia, cuando comprendemos la Biblia, nos ubicamos en el tiempo de Dios. Lo que ocurre no es casualidad ni accidente. Esto no es nada del coronavirus, vienen cosas peores. Principio de dolores habla de que la iglesia tienen que enfrentar a situaciones fuertes. Así como cuando la mujer va a dar a luz, las primeras contracciones son leves. Las más fuertes son cuando el alumbramiento se acerca. Ahí es donde la mujer comienza a sentir contracciones y comienza a decir: siento que se me reventó la fuente. Las mujeres, no yo, para ubicarlo, porque hay gente que es tremenda, morbosa. Siento dolores fuertes. Pero las primeras, y que 3 meses, las pataditas que el niño, 4 meses, las pataditas que no lo deja dormir, el niño moviéndose. Se asimila a eso lo que estamos viviendo ahorita. No se asuste. Ya entró el primer caso. Ayer se los decía a los hermanos en la colonia San Juan. No se sorprenda cuando usted oiga o vea a su alrededor hermanitos que fueron vacunados y se mueran. No se sorprenda. Pero lo acababa de ver ayer en el culto del día domingo. ¿Cuánto tenemos hoy? Hoy es 1 de agosto. No se sorprenda si mañana ya no lo ve. O no se sorprenda si el otro domingo que viene ya no lo ve aquí. Y usted anda preguntando: ¿y qué se hizo el hermano? Se lo llevó la cepa delta. No se extrañe, porque más de alguno de los que estamos aquí probablemente se vaya. No se asuste. Se adelanta, ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu. O es probable que Dios intervenga. Estoy ubicándolo en el tiempo de Dios. No se sorprenda, porque hay gente que comienza a turrar la cara. Tan difícil que está la situación, tan serio que está esto, no puedo concebirlo. Alguien me dijo estas frases: nosotros estamos enfrentando crisis en Centroamérica, en Latinoamérica, en Europa está peor. Pregúntenle a los chinitos cómo la están pasando. Entró un tifón hace como 25 días, inundó todo el centro de China, inundado hasta el copete, que ya no, me atrevo a decir que estaban pensando ya no en fabricar autos, sino lanchas. Inundado totalmente China. Pregúntele hace 4 días a los chinos qué están pasando: tifón, inundación de sus calles, tormentas muy consecutivas. Y hace 3 días se vino una tormenta de arena que exageradamente, nunca había ocurrido eso en China. Totalmente se vieron imposibilitados hasta de utilizar los vehículos. ¿Por qué? Porque nadie podía ver nada, aún con las luces de los vehículos, en tinieblas totalmente. Eso se está viendo en China. Si examinamos país por país, no importa si es en Europa, Sudamérica, Latinoamérica, donde sea, se están dando cosas difíciles. Y alguien diría:
me sorprende. No se sorprenda. Y todos culpan al cambio del ecosistema, del medio ambiente, culpan al montón de bolsitas plásticas que usted tira en el suelo, a las mascarillas que usted no les quita la pita. Algunos dicen hasta los cangrejos se enrollan ahí, los camarones. ¿Por qué no hay camarones ya? Porque los mismos seres humanos son los peores depredadores. Culpan a medio mundo. El culpable de que todos estos cambios se den es el pecado del hombre. No son las bolsitas plásticas. Claro, yo no estoy diciendo con esto que usted sea una persona sucia, que bote la basura en la calle, donde sea. Para eso hay basureros. Tenemos que ser cuidadosos, cuidar los recursos que Dios nos ha dado, no aportar para la destrucción del planeta. Tenemos que cuidar. Pero el peor depredador, lo que está destruyendo la tierra, es el pecado del hombre. Por el pecado del hombre la tierra fue maldita, sufrió cambios. Pero vea esto que le estoy diciendo. Entonces, cuando yo examino la Biblia, me ubico en el tiempo de Dios. Los científicos dicen 10 años le quedan a la tierra, pero me ubico en la Biblia. Estamos principio de dolores. Los dolores apenas comienzan y la iglesia ya no aguanta. ¿Saben por qué no aguantan? Porque no hay búsqueda. Porque a Cristo, si le ha dado una patada, se le sacó de la iglesia y usted no se siente ni con fuerzas. Usted no va a tener fuerzas si usted no está a la par de Dios. Usted no va a tener fuerzas si usted no tiene una relación estrecha con Él. Muchos de los que estamos aquí fuera de este templo, de este recinto, y los que me están viendo, las miles de personas que nos están viendo a través de las redes, llorarán. La iglesia va a entrar en una agonía de las más terribles. Pero óigame bien, la iglesia, en lugar de entrar en una agonía, tiene que levantar su cabeza y tiene que levantar su pecho. En lugar de estar en zozobra y temblando, ay, ya viene la siguiente cepa, hoy ya viene otro virus, hoy ya viene otra enfermedad, hoy ya vienen más pestes todavía. Porque eso es lo que está anunciando Bill Gates, el de Microsoft. Dice Bill Gates en uno de sus libros, escrito recientemente en una de las librerías, allá en San Salvador, en la Gran Vía, hay una librería muy grande. Yo le estuve leyendo el prólogo de un libro que decía Bill Gates, en el libro más reciente decía: esta peste no es nada. Dentro de unos años viene algo que va a devastar millones y millones de personas en meses. Y cualquiera que lee ese libro de Bill Gates, el reciente que ha escrito, entraría en pánico. Un cristiano que se ha separado de Dios, un cristiano que ya no funciona como antes, temblaría, entraría en una zozobra, en una psiquis, y diría: esto viene. No se sorprenda, vienen cosas peores. Bill Gates no es profeta, es simplemente un científico, pero no es profeta. Mejor lea, le aconsejo que lea mejor la Biblia y el libro que escribió en 1975, que se llama El Libro de la Visión. Lo escribió, sí, un profeta de Dios norteamericano, David Wilkerson, que todo lo que escribió exactamente en 1975, en nuestra época contemporánea, en el siglo XXI, cada profecía que David Wilkerson escribió se está cumpliendo. Todo lo que las escuelas, el tipo de confusión, la elección de géneros que se daría en las escuelas, ahí está en ese libro. Ahí está todo. Pero más que hablar del libro de David Wilkerson, todo eso que está sucediendo ya estaba aquí en la Biblia. Ya está escrito aquí en la Biblia. Eso de que la ciencia aumentaría, hermanitos, en Estados Unidos ahorita, en Nueva York, en Miami, Florida, perdón, estuve viendo un reportaje donde ya no contratan repartidores de comida, sino que hay robots, salen a repartir a las calles de Miami, Florida, a dejar comida. Solo usted le aprieta un botón y ahí pues abre y ahí le llevan toda la comida y el robot se va. Hoy ha inventado una muñeca que da placeres sexuales, por lo que los hombres ya no se van a casar. Porque dicen los científicos que han inventado esa muñeca que le da más placer la muñeca que una mujer, porque las mujeres son celosas y la muñeca no. Imagínense aquí haciendo la presentación matrimonial el hermano Wilber. El hermano Huicho pandillero se va a casar con una muñeca. Promete amarla y respetarla hasta que la muerte la separe. La muñeca dijera: sí. Y eso ya estaba escrito, de que la ciencia aumentaría. Daniel. Y correrán de aquí para allá. Migración. Hace poco dio la orden el presidente
reciente de los Estados Unidos, que van a perseguir a más de 150,000 inmigrantes y los van a sacar de casa en casa en estos últimos meses, para mandarlos cuando su promesa fue otra en el inicio. O sea, que ese tipo trae más destrucción, más separación a las familias que saber qué. Un gran apoyo a la comunidad gay, a la agenda gay. Y eso nadie lo detiene. No se admire. O sea, la distorsión, la inmoralidad, la sociedad está cabeza para abajo. No se admire cuando usted vea que en las iglesias evangélicas están casando hombre con hombre y mujer con mujer. No se admire cuando aparezcan leyes que hombres de 70 años se van a casar con niñas de 12 abiertamente. O no se admire como las leyes que hay en México y en Canadá, que hay mujeres que pueden casarse con su perro o con su caballo. Yo no estoy inventando, señores. Para darle esto tuve que documentarme. Aquí no se vienen a hablar locuras. Un hombre casándose con su muñeca en Alemania y sale abrazándola. No se mire. Cuando usted vea en las redes de un cura que es gay y tiene más de 2,700 visitas a diario, sale diciendo, pero mucho, mucho amor y besitos. No se mire cuando hayan pastores que se enamoren de los diáconos. ¿Aquí están? Ah, no. Todo eso está aquí. Hermanitos amados, a la tierra no le quedan 10 años de vida. El tiempo de principio de dolor ya está terminando. Dios está viendo todo. Y Dios es el que ubica las cosas. Esto termina, luego viene otro. ¿Qué viene después? Ya poco falta, minutos faltan para entrar a la semana 70, según el calendario profético bíblico del Antiguo Testamento. Minutos para entrar a la semana 70, sí. Se le llama el periodo de la gran tribulación. 7 años. Ya viene paz en todo el mundo, se los anuncio. Aquellos que han estado gritando, paz, paz, queremos paz, ya viene. 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. No es nada la vacuna, la están exigiendo. Muchos han ido para dar a la cárcel hoy estos días en el aeropuerto. Muchos falsificaron el documento que dan para presentarlo cuando usted va a trasladarse a otro país. Dieron algo que no era lo correcto. 5, 7, 8 personas presas ahorita, las van a juzgar. Eso están pidiendo. En algunos establecimientos comerciales ya están pidiendo esa boleta. Eso no es nada. Ay, ya aparece el periodo. No, eso no es nada lo que viene. Vienen cosas peores. Donde usted quiera o no quiera, porque algunos de ustedes que eligen no ponerse la vacuna, es su problema, es su elección. Pero hay lugares donde ya van a comenzar a apretar que se la tiene que poner. Y si se queda en la gran tribulación, ¿qué va a suceder? ¿Es elección el cheat? ¿Es elección el cheat? No, señores. Si no se lo deja poner, nadie podrá comprar ni vender. En su mano izquierda o en su frente le van a instalar el cheat. Y si no, se va a morir de hambre. Y si no, va a tener que aventar la fe a un lado. Pero ahorita usted tiene la opción de afirmarse más en el Señor. Y lo único que puede cambiar nuestras expectativas y nuestra frialdad espiritual es la propia revelación de Él. Si no, va a seguir actuando de manera emocional, tal como se lo dije en la introducción. 7 años la iglesia arriba y 7 años aquí. Los que se enfriaron y no tuvieron aceite en sus lámparas. Estoy hablándole con la realidad. 7 años, a los 7 años que culmina acá la gran tribulación, viene la iglesia con Cristo adelante para instaurar el reino milenial. 1000 años, la tierra no se acaba. Va a cambiar topográficamente todo lo de la tierra. Todo. Por eso es que cuando Cristo venga en su segunda venida, Él va a posar sus pies sobre el monte de los olivares. Y eso va a cambiar la topografía del territorio de Israel.
Falta todavía. Pero ¿qué con eso? Dios está viendo el cumplimiento de cada cosa, es lo que estoy tratando de decirle. Dios sabe el tiempo en que se va a dar cada cosa que Él ha establecido. No hay adelanto en la historia. Dios maneja los hilos de la historia. No cae la hoja de un árbol si no es la voluntad del Señor. Todo está escrito con propósito. Y por eso es que ahora Dios le está diciendo aquí a Moisés: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. 400 y tantos años cumplidos ya. Y Dios ahora le declara a Moisés: llegó el tiempo. He visto la aflicción de mi pueblo. He visto cuánto están sufriendo. ¿Quiere que lo veamos aplicando? Le doy la aplicación de último. Muchos de los que estamos aquí estamos pasando por problemáticas. Y dentro de esas problemáticas está esto que Dios ha permitido. ¿Por qué Dios no le pone paro al coronavirus? Hay iglesias enteras de amigos míos que están metidas en ayunos, en vigilias enteras. Tengo un amigo mío que tiene una iglesia muy cerca. Su petición semanalmente, cada vez que ellos hacen vigilia, es: Señor, reprendemos todo coronavirus, reprendemos todo coronavirus. Pero ¿acaso no habrá cierta incongruencia en ese reprender? Porque tú no puedes reprender lo que Dios ha permitido. Estarías actuando de manera incoherente en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién es el que ha permitido el coronavirus? ¿Por qué? Por la misma maldad del corazón del ser humano, por la misma dureza del corazón del ser humano. Entonces Dios ve la aflicción aplicándolo a nosotros, aplicando esta palabra a los que están pasando diferentes tipos de vejámenes. Ve las aflicciones que los humanos atraviesan. Sí. Ve las aflicciones que atraviesan en Venezuela, de las injusticias que están atravesando miles de venezolanos, que todo le dan reducido. Ve las atrocidades que están sucediendo en Cuba, Honduras, Nicaragua, Guatemala, con el levantamiento que ha habido, que ya no quieren al presidente Yamatei. Sí. Las ruinas que están habiendo en otros países. Sí. Y ahí viene la pregunta: ¿por qué no interviene? Porque Dios está dando al hombre que beba de su propio condimento. Todo esto es parte del propósito de Dios. Dios ahorita ha visto cómo los israelitas están siendo apretados, atribulados, y le dice a quien Él se está revelando: he visto la aflicción de mi pueblo, Moisés. Ese es un verbo, pero hay otro verbo. Y continúa en el mismo versículo número 7, que dice así: aparte, he visto la aflicción de mi pueblo, dice, que está en Egipto. Y el otro verbo es este: he oído su clamor a causa de sus exactores. ¿Cuál es el otro verbo? Aparte de que Dios había visto, el segundo es que ha oído. Dios está diciéndoles: he oído su clamor. He oído su clamor. He oído su clamor. He oído su clamor. Segundo verbo: Dios había oído el clamor de los israelitas. Si nos damos cuenta, hermanito, uniendo las dos frases, los dos verbos, he visto, he oído, nos damos cuenta de que Dios se revela a Moisés de una manera completa. A Moisés, sí, le está diciendo: Moisés, te voy a decir esto, yo no estoy ciego, porque veo. Eso da a conocer los verbos. Moisés, aparte de que yo no soy ciego, te quiero decir esto: yo no soy sordo, porque escucho. Esa es la revelación, sí, de estos dos verbos. Pero también te quiero agregar esto, Moisés: yo no soy ignorante. Yo no soy ignorante. ¿Por qué le está diciendo eso a Moisés? Porque finalmente, en el tercer verbo, Dios le dice a Moisés: pues he conocido sus sufrimientos.
¿Está leyendo usted, hermanito, la Biblia? Sigamos entonces examinándola. ¿A dónde estamos? En el versículo 7. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios no ignora lo que sucede en Gosén. Ha visto, ha oído y no ignora. Entonces, pastor, ¿Dios lo conoce todo? Claro que sí. Se lo está diciendo desde la zarza ardiente. Moisés, yo lo conozco todo. Yo lo conozco todo. Y como lo conozco todo, lo estoy compartiendo contigo. Porque alguien podría haber dicho, ¿por qué del llamado de Moisés? ¿Por qué de su preparación? ¿Por qué de su comisionar hacia Egipto? Por esto. Pero ¿por qué Dios no lo hace y capacita un hombre? Porque los hombres somos los instrumentos de Dios. El que es llamado a una función es el representante de Dios en esta tierra. No de gusto la Biblia nos llama a nosotros que somos embajadores de Cristo en esta tierra. Un embajador tiene que representar dignamente a quien lo ha llamado. Pero antes de representar dignamente y ser enviado a otro país, un embajador común y corriente tiene que ir con las cartas. Y esas cartas se las presenta cuando ya se baja del avión. Aquí están. Se identifica. Estipulaciones que van escritas en ese lugar. Y allá en otro país le entregan las cartas de ese país, donde le estipulan los compromisos y las cosas que él tiene que revisar, pero no entrometerse en cosas del Estado. Un embajador no puede hacer eso. Mientras se esté evitando en ese país, representa dignamente. Si Moisés va a ir a Egipto, tiene que conocer la situación de Egipto. Si no, no hay un proceder, si no, no hay una entrega completa, porque es desconocedor de todo lo que está sucediendo allí. Pero ahora no desconoce en esa preparación, porque Dios le dice, he visto, he oído y no ignoro los sufrimientos que están pasando los israelitas. He conocido sus sufrimientos. Ahora, cuando uno lee esto, lo dije y vamos a ir aplicándolo. ¿Dios conoce las situaciones nuestras? Sí. ¿Dios escucha los clamores de su pueblo? Sí. ¿Dios ignora lo que está sucediendo en El Salvador y en otros países del mundo? No. Dios no es ignorante. Él es el soberano. Dios tiene conocimiento de todo. Pero ¿qué de todo esto? Que Dios no es ciego, Dios no es sordo, que Dios no ignora. Pues ¿qué le dije en el tema que íbamos a desarrollar? ¿Se recuerda a alguien? ¿Se les olvidó? Nunca hay que olvidar que Dios está vivo. Díganme ustedes, ¿puede ver un muerto? ¿Puede oír un muerto? No puede. ¿Un muerto ignora estando en esa condición? Sí. Imagínese usted un ataúd con el cuerpo adentro. ¿Usted cree que el muerto está oyendo los lloros de las personas? Hace poco murió en un accidente una doctora, una enfermera y el motorista. Iban de Santiago de María para el hospital de San Miguel, iban trasladando a una persona que tenía COVID. Y pasaron la vela en vivo, de todo color. Las compañeras haciendo fila, haciendo cola, decimos nosotros. Pero observé un cuadro bien terrible en esa velación. Los familiares de una señora llorando a gritos. A gritos. Y algunos culpando al motorista que ya lo agarraron. Y otros no aceptando lo que se dio. No puedo concebirlo, no puedo aceptarlo. ¿Estará escuchando la doctora que está en ese ataúd o la enfermera que estaba en ese ataúd los gritos de las personas? ¿O el pesar que ellos están dando a la demás familia? No.
Los muertos no oyen, los muertos ya no ven, los muertos ignoran. Muchas veces, dice el pastor John MacArthur, queremos asimilar a Dios a la postura de un ser humano. Dios es más que un ser humano. Inclusive Dios es más que los ángeles. Dios es Dios y tiene poder. Si asimilamos a Dios a la postura de un ser humano, flacucho, carente, porque eso es lo que somos nosotros, carentes y flacuchos y llenos de defectos. Les pregunto, ¿tienen defectos ustedes? Si yo le preguntara cuántos de los que estamos aquí tenemos defectos, levanten la mano, yo sería el primero. Bájenla. Si yo le preguntara cuántos de los que estamos aquí tenemos orificios, porque hay gente que trata de encontrar orificios, hoyos, errores a las personas, ¿quién sería el primero? Soy yo. Queremos asimilar a Dios a la postura de un ser humano, con errores, con defectos, con debilidades. Mi Dios no es débil. Mi Dios no tiene manchas. Mi Dios no es un Dios empobrecido. Mi Dios no es un Dios envejecido. Mi Dios no es un viejo canoso, igual que yo. Yo pensé que iba a decir amén. Ya les lanzo el micrófono. ¿Quién dijo amén? Ya dijeron el amén. Pues la noticia es: Dios no es igual a nosotros. Dios tiene ojos y ve. Dios tiene boca y habla. Dios tiene manos y palpa. Dios tiene pies y aquí está hoy, en esta mañana, en este sitio. Ese es el Dios suyo y el mío. Significa que esa revelación y el darle a conocer a Moisés la situación en la cual su pueblo se encontraba no era simplemente compartir. Es simplemente un Dios soberano desahogándose con un viejo de 80 años, porque esa edad tenía Moisés. No, él estaba haciendo ver a Moisés que él lo conoce todo y que a él no se le escapa nada. Dios no está ciego, Dios no es sordo, Dios no es ignorante, él lo conoce todo. Pero ¿qué tiene que ver ese compartir entonces? Va a entender las últimas expresiones del versículo siguiente, que es el verso 8. Dice así: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo y del feo. Eso lo agrego yo. Le da a conocer entonces el sufrimiento de Israel. He visto, he oído y no ignoro. ¿Y es hasta allí? No, la buena noticia es esta. Como yo me estoy dando cuenta de la situación de mi pueblo, Moisés, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Y le dice esas frases aquí: yo he descendido y he descendido para librarlos. Es decir, Moisés, ahora que te he dado a conocer la situación, ahora comienza mi accionar. He descendido. ¿Quién estaba ahí en la zarza? ¿Sería cierta esa frase? He descendido. ¿Quién es el que estaba en la zarza? Dios. He descendido para librarlos de su aflicción. Esto tiene un grande parecido. Si Moisés es el mediador del antiguo pacto, ¿quién era Cristo? ¿Quién era Cristo? Esa experiencia de la zarza ardiendo, donde Dios le da a conocer las situaciones difíciles de su pueblo, se asimilan a las situaciones difíciles que estábamos nosotros atravesando antes de la venida de Cristo. ¿Cómo estaba la tierra en el principio? Génesis. ¿Cómo estaba la tierra antes de la venida de Cristo? Deme a conocer la panorámica, su trasfondo histórico. Veamos lo que dice Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía. En síntesis, era un caos. No hay que agregar mucho. Caos, desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra antes de la venida de Cristo? Igual.
El pecado hace que el hombre camine desordenado y vacío. Personas que buscan religión, la religión no llena el corazón, Cristo llena el corazón. Si alguien dice, ocupándome en muchas cosas, yo puedo estar lleno, entretenido en las cosas de este mundo, puedo llenar mi vacío. Pregúntele a Salomón. Cuando llega a su casa, le dijo como deber que lea el libro de Eclesiastés. Pregúntele a Salomón. Si usted cree que la otra mujer le va a llenar el vacío del corazón, está equivocado. Está muy equivocado. Si usted cree que por irse a otro país va a llenar el vacío de su corazón, está equivocado. Si usted cree que coleccionar vehículos o buenas casas va a llenar el vacío de su corazón, está equivocado. Si usted cree que poniendo un equipo de aquellos con luces de colores en su casa a todo volumen va a llenar el vacío de su corazón, está muy equivocado. Pregúntele a Salomón y que él nos hable en su propia experiencia. Coleccionó las mujeres más lindas de todo el mundo. Tuvo la colección de las chicas, de las muñequitas, de las Marilyn Monroe más bonitas de todo el mundo. Tuvo el harén que cualquier hombre carnal pudiese desear. Si usted ha visto la foto de los turcos, ha visto la foto de las israelitas y de las turcas, con un físico bello. No es que sea del otro equipo, por si hay algún morboso por ahí. Si usted ve el físico de los hombres, igualito los de Chalchuapa. Se ven las mujeres, si ve mujeres muy bellas, con vestidos largos hasta abajo, y agarradas de la mano a cierto tipo de danzas, por su cultura, por sus costumbres, uno dice, qué físicos de estas mujeres. ¿Cómo no serían las mujeres de Salomón? Y no crea que eran 100. Ese tipo coleccionó por cientos y no halló satisfacción en su corazón. No se llenó las expectativas ni el vacío. Como eso no lo llenó, entonces coleccionó caballerizas. Yo tengo por ahí un conocido, porque le dije el viernes que amigos no hay en esta tierra. Lo que hay son conocidos. Si usted dice, mis amigos del trabajo son compañeros de trabajo, amigos solo Dios, señores, y la familia que uno tiene. Pues le digo así, un amigo mío, por el lado de aquí de Aguachapán, tiene unos caballos peruanos. ¿Ya conocen ustedes los caballos peruanos? No, ustedes conocen los caballos de Chucho de finca, que son todos secos así. Los caballos peruanos son unos caballos que las patas son bien peludas y tiene una yegua que es yo me admiro cuando veo esa yegua. Es pura sangre, preciosa la yegua. Y yo le digo, ¿y por qué tanto lujo? Porque solo la yegua vale como $17,000, una yegua. ¿Y qué nos diríamos los demás caballos? Cuestan un dineral. Salomón tenía las mejores caballerizas y eso no llenó el vacío de su corazón. Entonces, ¿qué buscó? El arte, música. El arte, coleccionó arte. Y aún en el arte pudo sacarlo de su vacíez. Y él concluye escribiendo aquellas frases que rezan así: vanidad de vanidades es todo lo que hay debajo del sol. ¿Qué significa la frase vanidad de vanidades? ¿Ah? Sin sentido, sin sentido. Vanidad de vanidades es todo lo que hay debajo del sol. ¿Entendido? Entonces es fácilmente entender esto, lo que le estoy mencionando. No hay nada que pueda llenar nuestras expectativas, solo Dios. Dios le está diciendo a Moisés: he descendido porque solo Dios libra. Solo Dios saca de la esclavitud a una persona. Solo Dios cambia nuestras expectativas. Yo he descendido, ¿para qué? Diría Moisés. Para hacer cambios.
para hacer cambios. Pues en ese mismo ejemplo estamos. Así estaba la tierra miles de años atrás, millones de años atrás, desordenada y vacía. En la época de Cristo, desordenado y vacío el corazón del hombre. El que se le apareció a Moisés en la zarza, dice descendido. El que se apareció 2021 años, él dijo estas frases: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Ese descendió de arriba. El que se le presentó a Moisés en la zarza dijo: he descendido. ¿Pero para qué descendió? Para sacar de la esclavitud a los israelitas. El que vino hace 2021 años a esta tierra descendió con un propósito: para sacar de las cárceles a los presos, a los cuales Satanás nunca les abre los cerrojos ni los porticos, así con hierro templado. Satanás nunca les abre las cárceles a quienes él ha aprisionado como esclavos. Cristo rompió esas cadenas. Cristo abrió los cerrojos. Cristo abrió la celda. Por eso es que la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el objetivo de Dios en su revelación. He descendido con este propósito. Y lo tremendo es que aquí le da a conocer toda una gran cantidad de bendiciones que vienen cuando Dios habría de intervenir. Dice el verso número 8: para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Está hablando de los enemigos, todo lo que está en las últimas frases del verso 8. Dios descendió para hacer cambios. Ya no estarán en esta tierra de Gosén, sino que los voy a trasladar a una tierra donde fluye leche y miel, que lo que implica es eso: lugar de bendición. ¿Qué es lo que hizo Cristo también cuando vino hace 2021 años? Él dijo estas frases: me voy a ir, les dijo el Señor, para que me entiendan mejor. No les voy a hablar en español, así como está la Biblia de versión de 1960. Me voy a ir, pero me voy, le dijo el Señor, porque es necesario que yo les vaya a preparar a ustedes morada. Porque quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y ahí viene aquella frase que comúnmente nosotros conocemos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no les hubiese dicho. Pero como Dios habla verdad, Dios prepararía en el pasado una tierra ancha donde fluye leche y miel. Para nosotros viene la Jerusalén celestial, un lugar donde nadie nos va a sacar, donde ya no hay pestes, donde ya no hay ciclones, donde ya no hay tifones, donde ya no hay ningún tipo de achaque que venga a nuestra humanidad, sino que allá todo es perfecto. ¿Entendidos, hermanitos? Entonces, ante esto que estamos observando, nunca se nos vaya a olvidar que Dios no es un Dios muerto, sino que Él está vivo. Ahora, si Él está vivo y estos textos me hacen reaccionar que es así, que Dios no está ciego, que Dios no es sordo, que Dios no ignora, entonces eso me lleva a esto, mire hermano, a esta comprensibilidad. ¿Significa que Dios puede intervenir en medio de mi problema? ¿Significa que Dios en verdad puede ponerle paro a este coronavirus? Porque Dios no ignora lo que está sucediendo. ¿Significa que Dios puede intervenir en mi situación económica difícil? ¿Significa que Dios puede pelear en contra de mis enemigos? ¿Significa que Dios puede sanarme de esta enfermedad que yo tengo? ¿Significa que Dios puede hacer todas las cosas nuevas? No sé si llegamos a ese tipo de pensamiento o si nos quedamos retrógradas. Pero una cosa le voy a decir: el mismo Dios que se reveló aquí a Moisés es el mismo Dios que se mueve en favor de los suyos. Aquí no le estoy relacionando el Dios de la teología. El Dios de la historia, de la teología, es el mismo que está todos los días con nosotros en nuestra casa. El que está dándonos fortaleza, el que está dándonos sanidad, el que está dándonos, hermanos, la capacidad para poder seguir adelante, es el mismo. Por eso es que si usted abre el libro de Apocalipsis,
va a ver la revelación de Dios cuando Juan está escribiendo en la isla de Patmos, donde ha sido desterrado. Juan está entristecido en la isla de Patmos, está triste, hermano, porque dice el doctor David Jeremías en uno de sus libros, exactamente en el libro de Apocalipsis, dice el doctor Jeremías: cuando veo a Juan está llorando, cuando veo a Juan está entristecido, es un caudal de lágrimas, dice el doctor Jeremías. ¿Por qué está Juan entristecido? Porque está pensando en sus compañeros de milicia. Todos han partido a la presencia del Señor y solo yo he quedado, porque Juan era el único el cual se había conservado con vida. Es cierto, Domiciano lo tiró a un perol de aceite hirviendo y no se quemó, no se zancochó por no haberlo asesinado, sino que Dios le preservó la vida. ¿Qué hizo el emperador? Lo desterró. Y todos sus compañeros de milicia ya habían partido. Y yo aquí en esta isla, imagino, haciendo melancolía, yo solito aquí estoy, ¿verdad? Juan comienza a derramar lágrimas, igual que nosotros. Solo me he quedado, sola me han dejado, con tantos problemas, nadie se da cuenta. Cuando él está ahí en esa isla solitario, es donde Cristo aparece en escena y le dice el doctor Jeremías: Juan, Juan, Juan. Y viene Juan, escucha, sabe como oveja que es su buen pastor, porque la oveja reconoce la voz de su pastor. Juan, Juan, Juan. Y Juan se queda, es el Señor. Pero más que decir: Juan, yo soy Jesús, sino que Jesús le dice al Juan entristecido: Juan, yo soy el alfa y la omega, el principio y el final. Como diciéndole: Juan, no estás solo, yo estoy aquí, Juan. Estamos aquí, iglesia. No estás solo, yo soy el principio, el final de todas las cosas. Y Juan comenzó a recobrar vida en su corazón y murió en vejez, culminando la escritura del libro de Revelaciones, Apocalipsis, discorrer el velo. Pero ese fue el aliento que Juan recibió. Vio todo lo que habría de suceder, pero no estuvo solo. De igual manera, nosotros necesitamos una revelación tan grande como esta, para que cambie nuestras expectativas, para que cambie nuestra forma de vivir, para que cambie nuestros sinsabores, para que cambie nuestras expectativas, para que cambie nuestra falsa entrega, la no entrega, el no amor a Dios. Pero alguien diría: difícil, porque usted lo dijo, pastor, hace unos minutos atrás en la introducción, que esta revelación, esta experiencia era única en los anales bíblicos y no se vuelve a repetir. Pues quiero decirle esto, que no es en el sentido de la única revelación aquí hacia Moisés, en esa zarza que no se consumía. No le voy a decir fue ese privilegio en ese sentido, en ese sentido sí, pero en otro sentido el Señor se sigue revelando a nosotros, se sigue revelando. Lo que pasa es que nosotros estamos desconectados. No porque si usted aprendiera, dice el doctor Chas Windle, dice: si aprendiéramos a prestar oído en los momentos de desierto, ¿quién nos habla? Se irían nuestras tristezas. Se irían nuestras tristezas. Si aprendiéramos como jóvenes, les dice a los jóvenes Chas Windle, que no estás solo y que te sientes solitario, te sientes vacío, que nadie me entiende en mi juventud, en mi adolescencia. Si aprendieras a oír la voz de Dios, otra cosa fueras como joven. Pero aprendes a oír la voz de la televisión, la voz de la radio, la voz de otras voces que son tus vecinos, y has dejado de oír lo que es de peso. No, porque la revelación está. Allí estaba un jovencito sirviendo, dice Chas Windle en su libro, aprendiendo a servir a Dios, aprendiendo a servir a Dios. Cuando de repente, en ese su servir, comienza a oír en la noche: Samuel, Samuel, Samuel.
Y él se levanta, dice, es el sacerdote, y se levantó. Dice, ¿qué quiere mi señor? Dice, yo no te he llamado, le dijo. Pues se cerró la cortina, vete a acostar, y se fue a acostar. Luego vuelve a oír, Samuel, Samuel, Samuel. Y se levanta y dice, ¿qué quiere mi señor? Fue donde el sacerdote dijo, yo no te he llamado, no te he llamado, vete a acostar. Y se fue a acostar. Si aprendiéramos a oír la voz de Dios, no nos sentiríamos ni estaríamos como estamos. Cuando lo llamó la tercera vez, Elí entendió, cuando Samuel se levantó, el jovencito, el niño Samuel, y entendió Elí, dijo, no soy yo. Entonces mira, le dijo, Elí entendió que era Dios, porque habían años de estar en decadencia por la maldad, por la fornicación de los hijos de Elí y por su estado de ociosidad espiritual. Entonces le explicó, mira, si oyes otra vez la voz, dile, he aquí, respóndele que tu siervo escucha. Así vas a decirle. Entonces se lo dijo y volvió a oír la voz de Dios, Samuel, Samuel, Samuel. Y cabal era Dios llamándolo. Y dijo de acorde a como el profeta, el sacerdote Elí se lo había mencionado. Dios hablándole a un niño. ¿Qué no será usted, hermanito? ¿Qué no será nosotros? No estamos solos, hombre. No pare esa cara que tiene. Así cara de coronavirus estirada. No, quite esa cara que tiene. No estamos solos en esta tierra. No estamos solos. Hay gente que ya comenzó a temblar. No estamos solos. Si aprendiéramos tan solamente a dedicarle unos segundos en medio del desierto, en medio de la soledad, oiríamos la voz de Dios. La oiríamos. Dios nos hablaría a las 4 de la mañana. ¿Se recuerda de sus experiencias pasadas? Yo me levantaba a las 4, yo me levantaba a las 2, yo me levantaba a la 1 a orar y cantábamos aquella alabanza en la vigilia. Era la 1 de la madrugada. Y recordamos todas aquellas experiencias. Dios me hablaba, Dios me asistía, Dios me daba dones. Y hoy usted no se levanta a las 4 de la madrugada. Hoy usted me dice el domingo me cuesta para venir, tipo 11 me levanto, tipo 10 de la mañana. Hoy no tiene experiencias que oiga la voz de Dios, la voz audible. Ya no se oye. No es que Dios no vea, no es que Dios esté sordo, no es que Dios nos ignore. Nosotros lo hemos ignorado. Nosotros nos hemos vuelto ciegos. Nosotros nos hemos vuelto sordos. Pero eso se puede quitar, hay remedio. Hay remedio para la sordera. Ah, sí, le dicen, compre un aparatito, un chunchito que se lo pone en la oreja y usted va a oír a tanta distancia para tener un oído biónico. No estoy hablando de eso. Para aprender a oír la voz de Dios necesitamos revelación. Y si hay revelación, necesitamos que se nos abran nuestros ojos. Porque hoy somos más pesimistas que de hablar de cosas positivas. Necesitamos que se nos dé el mismo tratamiento que Eliseo le dio a su criado. ¡Ay!, dijo el criado, ¡ay! ¡Soldados asirios nos rodean! ¡Estamos muertos! Bullisto era el criado, igual que los salvadoreños. ¡Ay, el beacon! ¡El beacon! El visco. Entonces, ¿qué hizo el profeta cuando vio al criado gritón? Arrodíllate, le dijo, lo voy a parafrasear, arrodíllate, criadito, criadito. Y se arrodilló y dijo el Señor, invocó a Dios en oración y dijo, ábrele los ojos. ¿Cuáles ojos? Si los ojos físicos los tenía abiertos, pero solo miraba cosas de desastres. Y es cierto, era verdad que estaban los asirios, habían rodeado el campamento, pero ahí había salvación. ¿Acaso no había profeta ahí en ese lugar? Pues ¿acaso no había cobertura? Pero solo eso ve cuando alguien se aparta. Enfermedades, pestes, pesimista. No, yo creo que todo está mal. Mira la iglesia qué vacía está. Ya todos nos vamos a morir. Ya nos llevó el diablo. Y oró por él. Y le fueron abiertos los ojos del alma. Y cuando salió a ver, ahora ya no vio el montón de asirios. Vio cantidades de ángeles que rodeaban el campamento. Y un ángel cuando desciende a una misión acá de protección, no anda solo. Si no anda con espada,
No estar imaginándose. Yo vi un ángel, hermano, que cargaba un cuchillo igual de Rambo. Mucha película, ¿ve? Los ángeles no andan solos, desarmados, si vienen con una misión importante. Y cuando vio el montón de ángeles, no, hombre, vio ángeles armados. Y eso necesitamos que se nos dé a nosotros, un tratamiento. ¿Saben ustedes que Dios me ha puesto en mi corazón orar por ustedes en la madrugada? Y decir esa frase: ábrele los ojos y quita toda frialdad de su ser. Abre, revélate como lo hiciste al principio. Y de allí viene en la búsqueda este tema. No olvides que tu Dios está vivo. Dios sigue sentado en su trono. Ustedes piensan que Dios está en Acapulco vacacionando, ¿ah? Está echando una buena dormida. Dios está despierto. Usted está dormido. Dios tiene abierto bien los ojos. Usted está sordo. Nosotros ignoramos no, Dios sabe cómo estoy. No, Dios no es como nosotros. Una revelación, tan solo la revelación, puede cambiar nuestras expectativas y puede producir cambios en nosotros. Pero mi pregunta es hacia usted, ya terminando el mensaje: ¿quiere usted esos cambios o quiere continuar igual? ¿Ah? Si quiere continuar igual, usted toma la elección, porque aquí nadie fuerza a nadie. Aquí únicamente uno lanza el mensaje, enseña la palabra, y cada persona sabe si lo agarra, lo clava en su corazón, lo vive o lo desecha. Pero ¿quiere cambiar usted sus expectativas? Si no las cambia, quítese la mascarilla cuando salga de aquí, o esté en su casa mejor, y véase el rostro sin mascarilla en su casa. Va a ver que usted que de ayer a hoy ya se nos estiró la cara. Porque esta mascarillita nos hace andar amargados. Yo le llamo a esta mascarilla la máscara hipócrita. Se la quita, va a ver la realidad en su rostro. Nuestros ojos ya no son iguales, toda nuestra carita. Ahí va a detectar algo en los ojos. Los ojos son las ventanas del alma. ¿Los tenemos abiertos o están cerrados? Pero la única que puede cambiar es eso que está así mal, es esto. Esta es la revelación que necesitamos, la Biblia. Volver a la Biblia, volver a la palabra. Y cuando volvamos a ella, hermano, no hay nada que pueda detener la iglesia si hay promesa, ni las puertas del Hades. Hoy no, el virus nos detuvo, es que el virus nos detuvo, hermano. Por eso es que la iglesia, no, la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. ¿Y cuál es el corito que cantamos en las luchas, en las pruebas? El coronavirus sigue adelante, porque hoy la iglesia no sigue adelante, ni los cristianos siguen adelante. Pero el coro ese antiguo que fue escrito, tiene un montón de años ya. Desde los años 50 se cantaba ese corito. La iglesia solo se detiene para predicar. Necesitamos palabra, necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Dios se revele, necesitamos aprender a oír la voz de Dios. No estás solo, Juan. Yo estoy contigo. Si usted necesita y acepta ese reto, le voy a pedir que venga aquí al frente. Si usted está bien, no se preocupe, está bien. Pero usted siente que algo le está faltando, le está fallando, y no es el mismo ni la misma, entonces el llamado es para usted. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios no está muerto, Dios está vivo. Que nunca se nos olvide las palabras que Él le dijo a Moisés en el verso 7 y verso 8 del capítulo que hemos dado cita. Vuelvo a repetirle lo que le mencionaba.
Si sus expectativas son negativas, se siente solo, vacío, quizás por pena, por vergüenza, usted se va a quedar en así. Porque si pasa aquí, ¿qué van a decir los demás? Yo no estoy haciendo un llamado a conversión ni a reconcilio, sino si usted necesita de Dios, que cambie sus expectativas, que cambie su pesimismo y ya deje de sentirse sola y solo, venga aquí al frente. Venga aquí al frente. Es usted quien decide. Yo no lo llamo a nadie a la fuerza. Es usted quien decide. Deje su asiento, venga aquí al frente. Venga aquí al frente. Dios no está sordo, Dios no es ciego, Dios no nos pasa por alto, no ignora. Nosotros, vuelvo a repetirle, somos los ciegos, somos los sordos y somos los que ignoramos todo lo que en su plan Él quiere realizar con nosotros. Qué bueno que están bien ustedes, el culto no era para ustedes. Oro entonces. Padre, gracias por tu palabra, la cual tú nos has entregado. Gracias por tener a esta cantidad de hermanitos con bien. Gracias porque ellos te escuchan. Gracias porque ellos te ven. Y si te oyen y te ven, están activos en tu obra y te aman, Señor, con todo su corazoncito. Te buscan en las madrugadas. Están prestos a servirte a ti, Señor, de manera continua. Yo te ruego, Señor, que los guardes a cada uno de ellos. Así orando, yo quiero hacer 2 invitaciones, porque es probable que haya más de alguna persona invitada. Si alguien de los que están aquí sentaditos quiere entregarle su vida a Cristo, póngase de pie. O si hay alguien quien necesite reconciliarse con Dios, quiere ponerse a cuentas, póngase sobre sus pies. Yo voy a orar por usted. Si hay alguna persona quien necesite rendirle su vida a Cristo por primera vez o reconciliarse, póngase sobre sus pies. Voy a orar en esta mañana por los que han estado desconectados por Dios. La única salvedad que puede tener alguien para que se enfoque en la revelación de Dios es volverse a Él. La única manera como una persona puede activar es volver a las Escrituras. Pero cuando no estamos en las Escrituras, cuando no estamos en la revelación de Dios, estamos lejos. De aquí, geográficamente hablándolo, hasta Santa Rosa de Lima, de punta a punta, y creemos que estamos cerca. ¿Quiere usted no vivir en una vida llena de pesimismo, de zozobra, de frialdad? Entonces cambie sus expectativas. Pónganse de pie los que están bien con el Señor. Usted se va a engañar usted solo. Pónganse de pie los que están de pie. Levante sus manos. Vamos a cantar una alabanza. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Así es. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dígalo fuerte. El Señor es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar. junto a
me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Gracias, Señor. Gracias por este servicio. Gracias por este primer culto de las 9 de la mañana. Yo te ruego, Señor, que sigas obrando en nuestra vida, sigas labrando un carácter y un perfil en nosotros. Auxilia, ayuda a cada persona necesitada. Todos necesitamos una revelación que fue única en la vida de Moisés, pero tenemos una revelación generalizada que es tu palabra. Sigue revelando a tu Hijo a la vida de los que están en zozobra, a la vida de aquellos que caminan en incertidumbre, a la vida de aquellos que se sienten solos, solitarios, vacíos, porque esto viene a cambiar la trayectoria de muchos de los que anhelamos estar contigo un día en el cielo, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, guarda nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanitos amados, para este día quedamos de traer nuestros sobres, si no estoy mal. Creo que para este día era